y donación. No, bueno, a ver, ahora lo vemos. Pero no es un criterio que me o sea, yo estoy hablando de conecto al donante por primera vez, ¿sí? Ahora después vamos a ver si es verdad de que me cambia, digamos, el tiempo entre donación y donación dependiendo de varias cosas. Pero ahí alguien escribió accesos venosos. Perfecto. Pero vamos por lo básico. Yo tengo el donante, le hago toda la entrevista y hay cosas en particular en la entrevista y en el examen físico, ¿sí? Que ahí está lo que alguien escribió, los accesos venosos, ¿sí? Y en el laboratorio que me condicionan la elegibilidad de ese donante como donante de plaquetas. Que haya donado alguna vez, que haya donado antes de donar para aféresis, aunque sea una vez una donación común. Eso es lo que vos querés está bien, que haya donado sangre. Vos me estás diciendo que yo podría elegir a un donante teniendo en cuenta que haya donado antes, ¿no? Recuento de plaquetas. Claro. Igual arranquemos primero por la parte del interrogatorio, que es más fácil. Perfecto. Y en realidad puede ser que no tome anticoagulantes o que no haya tenido alguna relación con eso, ya sea los antiagregantes plaquetarios, etcétera. Antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Ahora vamos a ir con el tema de las multíparas. Pero antiagregantes plaquetarios es una, ¿sí? Porque me inhibe la funcionalidad plaquetaria. Y en realidad, como el concentrado por aféresis, si ese donante que es único toma antiagregantes, tengan en cuenta que ese concentrado va a tener todas esas plaquetas que un porcentaje de esas plaquetas van a estar afectadas por ese antiagregante, ¿sí? Entonces le disminuye la funcionalidad. Por eso es importante saber si toma antiagregantes plaquetarios, ¿sí? En el caso de los donantes de sangre entera, a veces no nos importa tanto, ¿por qué? Porque si hay un donante que dona y le sacamos un solo concentrado de plaquetas de banco, es uno mezclado en 5 pools más, si usan un concentrado de 6, ¿sí? Entonces no tiene tanto impacto, ¿tá? Pero sí, el antiagregante plaquetario está bien. Ahora, después, perfecto antiagregante, después me dijeron recuento de plaquetas, está bien. La norma dice mayor de 150 o 150 o mayor, ¿sí? Y ustedes tienen que tener en cuenta ahí que si bien todo va a depender del servicio donde trabajen, cuanto menor recuento de plaquetas tenga, menor producto va a tener, menor recuento va a tener producto. O sea, van a poder sacar quizás un producto simple y digamos, lo bueno, lo lindo de la aféresis es poder sacar más de un producto, ¿sí? Sacar un doble producto, un triple producto, ¿tá? Entonces, cuando uno tiene que tener una estrategia, digamos, para poder recolectar plaquetas, por un montón de limitaciones, el costo de los descartables y todo lo que sabemos ahora, pero ya sabiendo que tenemos como un recurso escaso, entonces estaría bueno de que uno elija bien los donantes para poder obtener más de un simple producto, ¿sí? Ahora, después me hablaron de accesos venosos, perfecto. Hay dos cosas que tenemos que ver. Cuando me dijeron de que hayan donado antes sangre entera, eso es importante por 3 cosas, le diría yo. No sé si se les ocurre más o menos pensar por qué es importante tener, y esto tiene que ver con una parte de los accesos venosos, ¿sí? Y las otras dos, si se las digo, se las voy a decir entero. Entonces, perfecto. Perfecto, Luna. Por la tolerancia a la donación, primero, lo peor que puede pasar es que el paciente o el donante, ¿sí? No hablemos de paciente, el donante no tolere procedimientos, ¿sí? Por hipotensión o algo, ¿está? Entonces, si ese donante donó sangre entera y se descompuso y se hipotensó, tengan en cuenta que un procedimiento de aféresis de recolección de plaquetas dura 60-80 minutos, ¿sí? Si en el de 15 se hipotensó, en el de 80 no sé qué puede pasar, aunque se tolera mucho mejor, ¿sí? Ahora, esa es una, la tolerancia. ¿Qué más? Saber si tuvo alguna reacción adversa.
Bueno, la hipotensión es una reacción adversa, así que estamos más o menos dentro del mismo. Otra puede ser por su serología, perfecto, porque en realidad esto de que haya donado antes y sabemos que la vigencia de la serología es de 10 días, entonces vos en un donante de sangre podés programarlo para hacer una recolección de plaquetas a partir de 72 horas hasta 10 días. Entonces vos haces una serología, se vuelve a hacer la entrevista, no es que no se entrevista más, se vuelve a hacer la entrevista y se refuerzan las conductas y las situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, si tuvo alguna situación de riesgo o una conducta de riesgo entre la donación de sangre y ahora, ¿sí? Bueno, se difiere, porque la serología probablemente es negativa, ¿sí? Tolerancia, la serología y la otra que le acabo de decir, accesos venosos, ¿sí? Tengan en cuenta que ahora los vamos a ver, cuando nosotros conectamos al donante o al paciente en los procedimientos de aféresis, vamos a donante porque después le explico algo de los pacientes, la máquina hace una presión negativa para extraer. Si yo tengo un acceso venoso que no es bueno, cuando haga la presión negativa en la extracción va a colapsar la vena y el procedimiento empieza a fallar. Y ese procedimiento se para muchas veces, cuando yo recolecto plaquetas se contamina de rojos. Entonces, es un producto que se va a tener que filtrar después, se va a tener que controlar, pero la realidad es que es mejor que nos aseguremos un acceso venoso. ¿Está? ¿Qué otra cosa más les queda? Igual ahora vamos a hacer un repasito, pero ¿qué otra cosa más les queda como medio así duda o quisieran preguntar si hay algo que les costó? ¿Nada? Aprovechen ahora por el momento de preguntar, ¿eh? Yo voy a ir poniéndoles, me avisan, a ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ven la Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, yo voy a usar esta presentación porque tengo muchas imágenes de las máquinas, ¿sí? Trataré de no ser reiterativa. Yo, lo de elegibilidad y demás, eso lo voy a pasar por encima, ¿sí? Pero vamos con el tema de la definición de aféresis y el por qué, ¿está? Ya dijimos que el objetivo es poder obtener uno o más hemocomponentes de la sangre utilizando estos procesadores celulares y reinfundimos los hemocomponentes que no seleccionamos, ¿sí? Lo que queremos hacer es colectar uno o más componentes para donación o intercambio terapéutico en pacientes, ¿está? Cuando hablamos de aféresis podemos hablar de aféresis terapéutica y aféresis no terapéutica. De las aféresis no terapéuticas, vamos con el lado derecho, tenemos plasmaféresis, leucoaféresis, eritroaféresis, plaquetoféresis y multicomponentes. Cuando le digo leucoaféresis tenemos CPH, después tenemos, bueno, también se hace recolección de neutrófilos específicamente que están dentro de los, que son leucocitos, por eso les puse leucoaféresis, ¿está? Porque uno cuando dice leucoaféresis generalmente se va para lo terapéutico, pero engloba varios procedimientos, ¿sí? Después, con respecto a lo que es aféresis terapéutica, tenemos el recambio plasmático terapéutico, la leucoaféresis de por sí, eritroaféresis o recambio eritrocitario y la plaquetoaféresis, que también es, en realidad es la trombocitoaféresis, como que la conocemos así, pero es una plaqueto, ¿sí? Que sacamos todas las plaquetas en los pacientes con trombocitosis por alguna enfermedad en particular, ¿sí? Y la gran diferencia entre los dos procedimientos, porque en sí el procedimiento es similar, lo que vamos a tener en cuenta es que en la terapéutica estamos trabajando con pacientes y en la no terapéutica con donantes. Y cuando vamos con la no terapéutica, que son donantes, tenemos que tener en cuenta que son personas sanas, que no tienen comorbilidades que afecten al desarrollo normal del procedimiento y tiene menor prevalencia de aparición de reacciones adversas, ¿sí? En cambio, cuando vamos a hablar de pacientes, los pacientes tienen alguna comorbilidad asociada, que es lo que les llevó seguramente a la patología, más otras que tengan, que yo, hipertensión, alguna afectación cardíaca, renal y demás,
un estado hiperdinámico, que el estado hiperdinámico es cuando uno tiene variabilidad en la frecuencia cardíaca, en la TA, ¿sí? Se le dice que eso es un estado hiperdinámico porque el cambio en la hemodinamia del paciente es justamente dinámico y generalmente cambia, no es siempre igual, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que están con alguna patología siempre tienen alguna variabilidad en su homeostasis, ¿sí? Que es la capacidad de mantener controlado todo el funcionamiento de su cuerpo, como para decirlo en general, ¿sí? Tienen predisposición a aparición de intercurrencias asociadas a la patología de base, mayor predisposición a eventos adversos asociados a la CD, a los fluidos de reposición y a los accesos venosos, ¿sí? Cuando les digo acceso venoso, no tiene que ver con esto de un acceso venoso que pueda colapsarse como es en los donantes, porque acá se usa catéteres centrales. Pero sí tenemos que pensar que esos accesos venosos se pueden tapar, ¿sí? Porque no se lavaron bien o no se perenizaron bien y se pueden infectar, ¿sí? Entonces, eso es donde están los eventos adversos asociados a catéteres. Entonces, dijimos, en donantes hablamos de plasmaféresis, ¿sí? Que es la recolección de plasma que se envía a la industria para generar hemoderivados, albúmina, inmunoglobulina, ¿sí? Los reactivos también, hay algunos lugares, creo que en la Universidad de Córdoba también ven, digamos, pacientes o donantes sensibilizados, ¿sí? Y después, citaféresis es todas las aféresis que engloban a los concentrados celulares, ¿sí? Entonces, esto es un poco de lo que hablamos, que la importancia de la donación por aféresis es que disminuye la exposición a ETT, disminuye la exposición antigénica, la recolección de donantes con fenotipos raros. Vos tenés un programa, podés tener un programa de donantes con fenotipos raros, entonces recolectar glóbulos rojos. También es donantes con antígenos HLA o HPA compatibles, ¿sí? Disminuir las reacciones transfusionales y el ahorro de costos según tengas un plan estratégico, ¿sí? Ahora, la idea, esto de conformar equipo tiene que ver con el tema de la promoción de donación, de tener un plan estratégico, decir que yo no sé, yo ahora estoy en un centro en donde hacemos varios trasplantes de médula, entonces si en una semana haces 4 trasplantes o 2 trasplantes, vos ya sabés, esos pacientes van a necesitar mucho soporte y es ideal recolectar plaquetas de donante único, entonces uno va programando según el momento esperable en donde ese paciente entre en el descenso de plaquetas, ¿sí? Entonces, esto, lo de la captación, creo que ya lo saben y no tiene mucho, no, me parece no me voy a detener acá, pero es el tema de promover la donación, ¿sí? De sangre intra y extramuro y aprovechar los donantes de sangre, ¿sí? Para que conozcan lo que es el procedimiento, ofrecérselos y sensibilizarlos con respecto al tema, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una planificación de un programa de aféresis, tiene que tener en claro que se tiene que abastecer la demanda, abastecer la indicación transfusional, indicar pacientes con altos requerimientos de plaquetas o hemocomponentes especiales, identificar aquellos momentos donde el requerimiento aumentará y establecer la comunicación directa con los servicios de alta demanda. Todos estos servicios de alta demanda, cuando hay un paciente que sabe, yo no sé, un paciente que oncohematológico, el ejemplo que le puse acá, cirugía cardiovascular, todos ellos saben, o por lo menos hay que explicarle la necesidad de tener la disponibilidad del hemocomponente ideal para ellos para ese momento. Entonces son oportunidades en donde uno puede aprovechar para fidelizar y comentar un poquitito más. Vamos a lo que nos importa. Los procesadores celulares. Esta columna se ve ¿cómo se llama? El puntero. Se ve. Ya que estoy tratando de que no se vean las 3.000 millones de ventanas que tengo, pero imposible, bueno, no importa. Entonces, la idea de esto es que ustedes vean en una columna lo que se ve en un cinturón, ¿sí? Imagínense que este cinturón va horizontal a la máquina, ahora lo van a ver, ¿sí? Hay otra foto, pero
Yo acá se los pongo en forma vertical para que ustedes tengan una idea. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, ponemos el cinturón y la máquina empieza a girar, que es una centrífuga, ¿sí? Que va a muchas revoluciones por minuto, lo que hace es lo mismo que hay en un tubo cuando centrifugo, que es dividir las diferentes fases de la sangre, ¿sí? Entonces, se acomodan por densidad. Lo más denso va debajo y lo menos denso queda por encima, ¿sí? Entonces vamos a tener el plasma, las plaquetas, digamos, los blancos, y después vamos a tener los glóbulos rojos, que vamos a tener los neocitos, que son los glóbulos rojos que aún están como más inmaduros, y los más viejos que son más grandes y más densos, ¿sí? Entonces, la idea es poder generar esta fase, ¿sí? Separar estas diferentes fases para poder seleccionar qué es lo que yo quiero recolectar. Dentro de los procesadores celulares tenemos los que son de flujos continuos y descontinuos o intermitentes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos diferencia? Es que la sangre en el flujo continuo, la sangre de donante o paciente ingresa al procesador, se va centrifugando, separa el componente deseado y retorna el remanente en un flujo continuo. O sea, va pasando la sangre, centrifuga, levanta, va devolviendo, ¿sí? Va haciendo todo el circuito continuamente, ¿tá? En cambio, en el flujo discontinuo, que generalmente tiene un bowl, que ahora lo vamos a ver, lo que hago es lleno ese bol con sangre, ¿sí? Y con el anticoagulante. Centrifugo, separa, retorna, vuelve a cargar. Centrifugo, separa, retorna, ¿sí? Eso es lo que sea discontinuo porque tiene diferentes ciclos. En cambio, el continuo es un ciclo solo, ¿sí? Y lo que dice intermitente, que en realidad está dentro de lo que son flujos continuos, es que hacen como si fuesen, que se tiene una camarita chiquitita que va llenando la cámara, ¿sí? Va haciendo lo mismo, pero continuamente va devolviendo. Entonces, es como que tiene una parte de continuo y discontinuo. Va de la sangre que está procesado, un porcentaje va a esa camarita, pero sigue habiendo una circulación de sangre en el procesador. No sé si me expliqué bien. Alguien que me avise para saber. ¿Estaría clasificada como continuo, dijo? Estaría dentro de lo continuo, pero igual eso no se lo van a preguntar. En realidad van a decir discontinuo o continuo, ¿sí? A ver, en el discontinuo intermitente está puesto en el discontinuo, pero en realidad la base de ese flujo es continuo. Igual, olvídense, se los quiero decir para cuando vean el funcionamiento de la Optia en particular, ¿sí? Pero la importancia es continuo, discontinuo, ¿sí? O sea, lo que usted quiere decir es como que igualmente hay un retorno al paciente. A eso se refiere. Hay una cantidad que se está haciendo separando en el bowl, pero también hay una pequeña porción que todavía le llega al paciente. No es que se detuvo y no le llega nada en este momento, algo así. Bueno, vos acabas de decir una cosa. ¿Viste cómo me dijiste? Se va llenando en el bowl y hace un flujo. El flujo intermitente es un cinturón, tiene la misma, son estos separadores que usan cinturón, pero a su vez, en lo que vos ves de la máquina, que ahora te lo voy a mostrar, tiene una camarita chiquitita que es donde va retornando la sangre, se llena, procesa esa parte que separa, pero el cinturón sigue funcionando y sigue devolviéndote sangre. Va una fracción de lo que va pasando por el cinturón, ¿sí? Pero no utiliza bowl. Por eso yo lo meto más en lo que es el flujo continuo y no el discontinuo. Porque es un solo ciclo también. No es que yo cuento la cantidad de ciclos que se va a llenar esa camarita. Es un solo ciclo. ¿Sí? Ok, bien, sí. Entonces, flujo discontinuo, hablamos de lo que es la campana. ¿Esto lo vieron? Porque si no, pasó rápido. Sí. No, profe, pero así tan profundo no lo vimos nunca. Bueno, porque avísenme, porque si no, pasamos. Porque generalmente después la clase se extiende, yo no tengo problema, pero avísenme, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el flujo discontinuo, que hablamos de bowl, es esto.
tenemos que entra sangre entera, ¿sí? Va a pasar por acá, va a llenar el bowl hacia arriba. Esto calculen que se va centrifugando también, ¿sí? No es que queda parado y el bowl sigue girando, pero tiene ciclos. Gira, se llena, sigue girando y a medida que se va llenando va separando todo esto, ¿sí? Ahora, llena el bowl, la sangre entra por acá, se separa en esta columna, ¿sí? Todo lo que, digamos, ¿se acuerdan que le dije que se separa por densidades? Bueno, acá lo que va a pasar es centrifuga y también separa por densidades, pero en forma vertical. Entonces, ¿qué es lo que me va a detener el ciclo? Que esta camarita se llene de determinada cantidad de glóbulos rojos, determinada cantidad de sangre entera. Entonces, ¿por qué hay una predisposición de reacciones adversas? Se lo explico ahora y después lo volvemos a ver, porque lo que me limita acá la cantidad, digamos, cuando para de llenar, es el volumen de glóbulos rojos. Entonces, si vos tenés un donante con un hematocrito que quizás no es muy alto, quizás esto tarde más en llenarse, extraiga un poquito más para poner el stop, entonces el volumen extracorpóreo sí le afecta al donante, ¿sí? Entonces, son máquinas que no es que siempre vas a tener reacciones adversas, pero quizás tenés que tener un poco más de ojo para ver qué donante vas a seleccionar, ¿sí? Les repito, no es que tengan mayores reacciones adversas, y es una máquina que quizás podés trasladar a varios lados, entonces eso tiene de ventaja. ¿Es segura? Sí, es segura, ¿sí? Pero bueno, tiene un poquitito más de reacciones adversas. Ahora, a su vez, ¿qué me diferencia del flujo continuo? Ustedes calculen esto. Yo meto la sangre entera, hacemos todo esto que yo les dije, después devuelve, pero esta sangre también va con el ACD, ¿sí? Con una proporción de ACD, y va como si fuese en un bolo, ¿sí? Porque yo separo y cuando devuelvo, meto una tasa de anticoagulante un poco mayor que con el flujo continuo, ¿sí? Porque es como que yo extraigo sangre entera con X cantidad de anticoagulante, hago todo el procesamiento y devuelvo en un solo bolo, ¿sí? En un solo momento devuelvo todo lo del bowl. En cambio, en el flujo continuo, lo que tenés es que la tasa de infusión tiene un parámetro, tiene un valor de un parámetro que disminuye la reacción adversa del ACD. ¿Por qué? Porque tiene como un poquito más de control o menos tasa neta de ACD. La tasa neta es en los mililitros exactos que le pasan de ACD al donante, ¿está? Entonces, te da la posibilidad, esta máquina, de tener una concentración menor de ACD, de utilizar, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. El flujo continuo, ¿qué es? Imagínense, en la máquina yo tengo un plato, ¿sí? Que es el que va a centrifugar. El cinturón va en un espacio, ¿sí? Que es una cavidad que va alrededor, vos pones el cinturón así, ¿sí? Lo pones ahí. Esa máquina, bueno, lo enganchás, empieza a centrifugar y separa la fase, ¿sí? de la sangre, los diferentes componentes de la sangre. Y tiene diferentes líneas. Esta es la línea de entrada de sangre entera, pasa por acá, que es esta, se llena el cinturón, centrifuga, y acá hay una camarita en donde hace la interfaz, ¿sí? Que van a estar los concentrados de glóbulos rojos, el Buffy Coat con las plaquetas y el plasma. Entonces, lo que hace el separador es, con esta guía, que está acá, ¿sí? Con esta línea, va a ir separando en la interfaz que uno quiera. Si es plasma va más arriba, si es plaquetas acá, ¿sí? Si es rojo va más abajo. Entonces, de acá va a ir recolectando y de esa línea que es, digamos, de esa línea de salida, que hay 3 líneas chiquititas, vas a tener los rojos, los concentrados de rojos, los concentrados de lo que sería el Buffy Coat y el plasma. Si yo en esta línea que van las plaquetas, por decirle acá en esto que dice blancos, ahí van las plaquetas, va una bolsa que deriva aparte y recolecta una determinada cantidad de plaquetas.
El plasma, también con plaquetas, pues yo no le saco todas las plaquetas al donante, va por esta línea junto con los rojos, que después se unen en una y te vuelven a formar la sangre entera que le vamos a devolver al donante. ¿Lo entendieron? Yo voy a tener 3 líneas, como esto centrifugó y va separando, voy a tener 3 líneas que hacen del concentrado de glóbulos rojos, lo que son los blancos y plaquetas, lo que es el plasma y también van plaquetas. De acá, si estoy haciendo una recolección de plaquetas, va a ir a una bolsa que es la del producto, y acá va a tener una línea que une el plasma y el concentrado de glóbulos rojos para volver a armar sangre entera y devolvérsela al donante. ¿Sí? En pacientes es igual, dependiendo de lo que yo quiera seleccionar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, esto es lo que yo le decía, ¿sí? Del flujo discontinuo. Y esto es cuando los flujos continuos tienen una camarita para ver que se llama estrobo, que vos si te asomás, ves esto, ¿sí? Que se va armando la capa de rojos abajo, acá el Buffer Coat, que tenemos las plaquetas, los linfocitos, los granulocitos y el plasma, ¿sí? Bueno, esta es una máquina que está en el mercado, que es de Fresenius, que se llama Comtec, que es un flujo continuo, y acá más o menos está el dibujo que es un poquito más, bueno, no sé si es más sencillo, pero para que tengan una idea. Sangre entera, ¿sí? Entra. Acá. Fíjense, no sé quién tiene el micrófono abierto recibiendo la llamada. Entonces, espera que hice macana. ¿Dónde estoy? Ahí está. Entonces, entra la sangre entera acá, centrifugo, ¿ves cómo acá ven cómo acá se divide? Es como que está haciendo que se dividen las fases. Y acá tengo, que sería la línea de la recolección de plaquetas, ¿sí? Siempre vienen 2 bolsas. Y después acá tenemos otra línea, ¿sí? Que va la línea de plasma y la línea de concentrado de rojos, ¿sí? Estas 2 líneas van separadas hasta acá, que se unen y hacen sangre entera y le devuelve al donante. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, estos son más o menos los volúmenes de las diferentes máquinas, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un promedio. Velocidad de extracción entre todas más o menos hacen 100 mililitros minuto. ¿Qué quiere decir? Que en un minuto extrae 100 mililitros. La de retorno, más o menos en promedio, van a ir 120. Esta nos hace la diferencia, pero tengan más o menos 120 mililitros minuto. El volumen extracorpóreo. Bueno, miren. La Hemonetic, ¿sí? Que es la de flujo discontinuo, les dice 480 y 359. Si bien vos tenés bowl que podés cambiar y que sean más chicos, de 200 y pico, esta diferencia tiene que ver en el momento de la separación. Cuando vos llenás el bowl, te marca un volumen extracorpóreo máximo de 480 mililitros, que esto generalmente es cuando el hematocrito no es tan alto del donante. Entonces, saca un poco más, porque el stop es un poquito más alto, por eso que se acuerdan que les dije, lo que te marca el límite del llenado son los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, hay una variabilidad de volumen extracorpóreo, que esto también te hace la presentación de reacciones adversas como hipotensión, ¿sí? Después tenés más o menos en promedio del resto unos 180, 200, 220 mililitros, ¿sí? Esto nada, bueno, esto olvídense, y lo que sí es importante es que te dan los productos de plaquetas, ¿sí? Tienen la posibilidad de estar leucodepletados, ¿sí? No están filtrados. Entonces, la Hemonetic no te los reduce. La Amicus sí, la Comtec no, Kobe y Trima sí. Esta son las de Terumo, esta es de Fresenius, esta de Hemonetic,
pero son máquinas las máquinas que más se están usando ahora son Amicus, Kobe, que estas ya están discontinuándose, y Trima, ¿sí? Kobe Spectra, y no le puse acá no les puse la Optia, ¿sí? Que ahora ya pueden hacer donantes también, que es de Terumo. Esta es la máquina de flujo discontinuo. Ven que es chiquita y se puede mover para todos lados. Eso es lo que tiene, ¿sí? No es difícil de manejarla ni de armarla, pero tiene esa versatilidad de poder transportarla. Después tenés la Kobe, que es una máquina enorme, ¿sí? Que no es tan automática como las nuevas. A mí la verdad es que me encanta la máquina esta, pero bueno, son máquinas que frente al movimiento se descalibran fácil porque son muy grandes, ¿sí? Para transportarla, es eso. Después tenemos la Amicus, que también es chiquitita, pero también, o sea, no deja de ser una máquina que es más grande, ¿sí? Para poder transportarla a algún lugar fuera, ¿sí? Para transportar en un espacio cerrado, digamos, pero son máquinas quizás más complejas. La Trima, ¿sí? Que es esta máquina. Y, esperen, y la Optia, que es similar. La Optia es muy similar, ¿sí? La Trima es solamente para donantes y la Optia pueden ser para féresis terapéuticas y no terapéuticas. Criterio de elegibilidad, ya lo dijimos, ¿no? Todo lo que sabemos, consentimiento informado, formulario de entrevista, examen físico, antecedente de donación, vigencia de serología, formulario de autoexclusión. Esto era un poco lo que les había dicho del recuento de plaquetas. La norma te dice mayor o igual a 150, nosotros tratamos de elegir mayor a 200. El intervalo entre donaciones deberá ser al menos 3 días. La verdad es que vos podés hacerlo cada 3 días, pero la capacidad de recuperar el recuento plaquetario generalmente no es 3 días. Entonces vas a conectar a un donante con menor recuento y vas a obtener un menor producto. Entonces es preferible quizás espaciarlo un poquitito más. Más de 60 kilos es lo recomendable, y en todos los procedimientos el volumen extracorpóreo no deberá superar el 15% de la volemia total del donante. Para que no supere el 15%, uno trata de elegir estos 60 kilos, ¿sí? Entonces, desayuno previo, todo esto, todo lo que es el donante de sangre común. Esto era un poco de lo que hablamos del tiempo de entre donaciones, ¿sí? Esto también, ¿esto lo vieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se lo acuerdan? Sí. No, bueno, lo vemos, ¿está? Lo vemos. Entonces, supongamos que la última donación fue sangre entera, ¿sí? Para donar sangre entera nuevamente, tenemos que esperar 8 semanas para varones, 12 semanas para mujeres, ¿sí? Si yo dono sangre entera y quiero donar plaquetas por aféresis, yo a las 72 horas podría donar, ¿sí? Si yo dono sangre entera y mi siguiente donación va a ser multicomponente, va a ser plaquetas y glóbulos rojos por aféresis, ¿sí? Un concentrado de glóbulo rojo, tengo que esperar 8 semanas para varones y 12 para mujeres. Es lo mismo que esto, ¿sí? Lo que me va a condicionar el tiempo entonces es el concentrado de glóbulos rojos, ¿sí? Y si yo doné sangre entera y quiero donar glóbulos rojos que le vamos a extraer doble producto, porque yo puedo extraer doble producto según el hematocrito del donante, lo que voy a esperar son 16 semanas. El doble, ¿sí? De una nueva donación de sangre entera o unidad de glóbulos rojos por aféresis. ¿Esta parte la entendieron? Sí, profe. ¿Ah? Si mi última donación es plaqueta por aféresis y quiero donar sangre entera, puedo esperar 48 horas. Entre plaqueto y plaqueto puedo esperar 72. Entre plaqueto y glóbulos rojos y plaqueto puedo esperar 72 horas. Tengan en cuenta que acá lo que me va a regir, digamos que me va a limitar
es el tiempo entre plaqueta y plaqueta, porque lo que doné inicialmente son plaquetas, no glóbulos. Yo no perdí masa globular, ¿sí? Entonces, lo que voy a esperar acá va a ser recuperar el recuento de plaquetas en las 72 horas. Entonces, si yo dono plaquetas por aféresis y quiero donar plaquetas y glóbulos rojos, voy a esperar 72 horas. Si yo dono plaquetas y voy a donar un glóbulo rojo doble producto, también espero 72 horas. ¿Está? Sí. Ahora, vamos al caso de que yo haya donado glóbulos rojos de doble producto. Para volver a donar sangre entera, espero 16 semanas. Para donar plaquetas por aféresis, también 16 semanas. Para esto, 16 semanas, para todo, espero 16 semanas. ¿Sí? Porque yo voy a necesitar recuperar mi masa globular. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. O sea que si bien un donante dona plaquetas y donar glóbulos rojos, tiene que esperar, ahí dice 72 horas. O sea, vienen dentro de 72 horas y se le hace. Si dona plaquetas y quiere donar solo sangre entera, 48. Si quiere donar plaquetas y glóbulos, voy a esperar 72, porque acá entre plaqueto y plaqueto, lo que me condiciona es el tiempo, digamos, la recuperación del recuento plaquetario. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está? Bien. Y eso no lo había entendido cuando lo leí en el libro. Pensé que donaba todo eso en una sola sesión, digamos. No, vos podés. Acá podés, esto es un solo procedimiento, plaqueta y glóbulos, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es el tiempo que pasa entre la última donación y estas donaciones, ¿sí? Cualquiera de estas, ¿sí? Sí, sí. Profe, pero igual, me parece que es un poco extremo igual, porque si viene alguien y te dice que quiere donar plaquetas por aféresis, y ya donó plaquetas por aféresis, o sea, dejó pasar solo 72 horas, y viene 72 horas después y quieres donar plaquetas y glóbulos rojos, creo que ya es demasiado el recuento de plaquetas que se le fue sacando. Hay donantes que, a ver, generalmente los donantes que tienen menor hematocrito tienen más plaquetas, ¿sí? Generalmente los donantes que tienen un hematocrito de 42 no tienen tan alto las plaquetas, pero la recolección y el producto no solamente tiene que ver con el recuento, sino con el volumen sanguíneo, ¿sí? O el índice de masa corporal de ese donante, ¿sí? Un donante que quizás tenga 200.000 plaquetas y pese 120 kilos, a mí me da la posibilidad de procesar varios volúmenes sanguíneos y yo le pueda recolectar un poco más de plaquetas, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver el tema de cómo vos elegís el donante cuando estás apretado. Sí, estas situaciones son extremas. Te digo lo extremo, yo no conecto donantes que donaron plaqueto a las 72 horas, ¿sí? No porque aparte que probablemente le haga un simple producto y después un simple producto, y la verdad es que no sirve, prefiero conectar a otro y esperarlo, 7 días y que vuelva a donar, ¿sí? Pero bueno, la norma dice que a partir de 72 horas vos podrías. Voy al tiempo mínimo de espera, ¿sí? Claro, ok. Entonces, esto es lo que hablamos, si toman aspirina, clopidogrel, que son antiagregantes, se difiere, bueno, si es aspirina por 72 horas, uno le dice que por favor que no tome 72 horas previa a la donación, y en estos antiagregantes son 14 días. Y acá me voy a detener. No, uno no anda por la vida tomando ni clopidogrel ni ticlopidina. Entonces, esto probablemente, consumo de esto te contraindique, o sea, o te haga el diferimiento del donante, ¿sí? Porque esto generalmente los toma alguien que o tiene, un stent que quizás podría donar con la autorización de su médico, o alguien que tenga predisposición a trombosis, una enfermedad hematológica por algo, si uno tiene una predisposición a hacer trombos por algo en particular, y probablemente uno lo difiera. Pero bueno, está puesto
para que lo sepan, porque recién a los 14 días esta medicación ya no tendría el efecto que tiene habitualmente, ¿sí? Entonces, lo de abajo no importa, ahora lo vemos. Lo que dijimos lo que vamos a resumir es que el volumen extracorpóreo no debe exceder al 15% de la volemia, ¿sí? El recuento de plaquetas inicial tiene que ser igual o mayor a 150 y el recuento post procedimiento debe ser mayor a 100.000. Esto, los procesadores, ninguno te va a dejar al donante con menos de 100.000 plaquetas y generalmente te lo deja con bastante más, excepto que uno meta mano y cambie la programación del procesador, ¿sí? Le extienda el procedimiento o haga alguna cosa, si no, las máquinas cortan el procedimiento en determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y después, como control de calidad, tenemos que saber que el 90% de los concentrados que nosotros tengamos tienen que tener al menos un recuento de 3 por 10 a la 11, ¿sí? Eso es un control de calidad. Yo hice, no sé, 10 concentrados, agarro 9, mido así y tienen que tener 3 por 10 a la 11, ¿sí? Entonces eso es algo que uno hace cada tanto y dice, ok, todos mis concentrados rinden tanto. Yo generalmente le hago el recuento posterior y me da lo mismo que da la máquina. En otros lugares confían en lo que dice el procesador con el recuento del producto esperado, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos. Y acá, Emma, ¿estás por ahí o estás con otra cosa? Para saber el tiempo, yo no sé. No, acá estoy. Son las Ah, 8 y nos quedamos hasta las 9. no, digo el tiempo de, porque este no se va a cortar, este Meet. Hasta las 8 y después entramos en el otro link que te pasé. Listo. Y Esta a los entre- chicos también. Ok. Entonces, nosotros tenemos que hacer algunos cálculos para ver, digamos, esto que le decía, tengo 5 donantes, tengo 3 descartables y tengo una demanda de plaquetas tremenda, entonces ahí vamos a tener que seleccionar qué donante vamos a agarrar, porque no podemos obtener poco producto, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a tener que calcular el volumen sanguíneo total, que en el caso de los varones hacemos el peso por un coeficiente que es 70 para los varones y el peso con un coeficiente que es 65 en las mujeres. Y tenemos que calcular el número absoluto de plaquetas, ¿sí? Por superficie corporal total. ¿Qué quiere decir? Es ni más ni menos de cuántas plaquetas tiene ese donante según el recuento que yo le hago en los mililitros que tiene el tubo, no importa, ¿sí? O sea, a ver si les hago el cálculo por el volumen sanguíneo total de ese donante. Ese me va a dar un número absoluto de plaquetas por superficie corporal total, ¿sí? Y lo calculo así. Recuento de plaquetas por el volumen sanguíneo total. 3.500 hago, no sé, me dio 350.000 plaquetas por 3.500, ese es mi NAP, ¿sí? Entonces, si vamos a esta fórmula más sencilla, se va a acordar en un minuto, vamos a hacer esto. Vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Espera, esto se lo voy a explicar en el siguiente enlace, porque si no, nos vamos a cortar y nos vamos a perder. Esperen que vuelvo para acá. Ahí me ven. Escúchenme, se va a cortar, nos volvemos a conectar